Me llamo Héctor. Soy camionero desde hace casi 2 décadas. Conozco estas carreteras mexicanas como las líneas de mi mano, especialmente la ruta entre Guadalajara y Hermosillo. Hago ese tramo solo, siempre de madrugada. Me gusta el silencio, la soledad, el ronroneo constante del motor, como una oración mecánica protegiéndome de lo que hay allá afuera. Aquella noche en particular, había algo diferente en el aire. Un calor sofocante, una neblina que parecía evaporarse directamente del asfalto. Salí de la gasolinera cerca de Tepic alrededor de las 11 de la noche, después de tomar un café tibio y revisar la presión de los neumáticos. Mi carga era común, electrodomésticos, pero había una inquietud dentro de mí que no pude explicar. Algo me decía que ese viaje no sería como los demás. Sintonicé la radio en la frecuencia AM, como de costumbre. Me gustan las voces extrañas y la estática de la madrugada. Gente contando historias de ovnis, brujería, almas en pena. Me hacen compañía. Pero esa noche, la estática dio paso a una voz femenina. Dijo mi nombre. Héctor. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, o algún locutor hablándole a otro Héctor cualquiera. Pero la voz era suave, casi un susurro, y tenía un tono que parecía venir de dentro de la cabina, no de la radio. No te detengas en el kilómetro 239. Me quedé helado. Agarré el micrófono de la radio y pregunté quién era. No hubo respuesta, solo estática. Fue entonces cuando lo vi. Al borde de la carretera, en la oscuridad de la madrugada, alguien agitaba un paño blanco, a 50 metros de mí, exactamente en el kilómetro 239. Lo primero que pensé fue en frenar. Instinto de auxilio, ¿sabes? Pero algo me detuvo. No era miedo. Era una especie de resistencia dentro de mí, como si mi cuerpo entendiera algo que mi mente aún no había captado. Reduje la velocidad. La figura se hizo más clara. Era una mujer, sola, vestida con un vestido claro y largo, agitando los brazos. Tenía el rostro cubierto por el cabello negro. Por un segundo, la radio volvió a crepitar. Y allí estaba la voz. No pares, Héctor. No es lo que parece. Tragué saliva. Pasé de largo. Pero miré por el retrovisor. Solo por reflejo. Ella ya no estaba allí. Se me erizó el vello. Encendí la radio de nuevo, intentando cambiar de frecuencia. Quería escuchar cualquier cosa que me distrajera. Música, publicidad, cualquier tontería. Pero el dial parecía congelado en la misma estación. La estática. Y la voz. Deberías haberte detenido. Golpeé la pantalla de la radio. Nada. Así que apagué todo. Luces del tablero, radio, hasta el aire acondicionado. La cabina se sumió en un silencio pesado. Solo el sonido de la carretera y del motor. Fue entonces cuando escuché una risa baja, dentro de la cabina. Giré la cabeza lentamente, como si cada músculo se resistiera. El asiento del pasajero estaba mojado, como si alguien hubiera estado allí, o aún estuviera. Pisé a fondo, acelerando como nunca. No había gasolineras ni pueblos cercanos en muchos kilómetros, pero necesitaba salir de esa carretera. La madrugada parecía eterna. El paisaje era el mismo. Rocas, cactus, tramos de asfalto remendado. Hasta que vi luces a lo lejos. Una pequeña construcción al borde de la carretera. Un puesto policial o algo así. Frené de golpe, bajé del camión, corrí hacia dentro del edificio, gritando. Pero no había nadie. El lugar estaba vacío. Polvo en el mostrador. Paredes agrietadas. Parecía abandonado desde hacía años. En un rincón de la sala, una vieja mesa con una radio encendida. La misma voz femenina resonaba desde allí. Estás en el lugar equivocado, Héctor.
Regresé al camión después de explorar aquel puesto abandonado. El aire dentro parecía más pesado que antes, como si hubiera estado cerrado demasiado tiempo, aunque solo me había ausentado unos minutos. Giré la llave. El motor tardó en arrancar, tosiendo como un viejo asmático. Cuando finalmente encendió, la radio volvió con un chasquido. «¿Sigues aquí, Héctor?» La voz, la misma voz suave, casi íntima, pero esta vez sonaba diferente, como si estuviera decepcionada. Pensé en apagar la radio, pero algo me lo impidió. Una curiosidad amarga. Ella continuó. «Ya has pasado por aquí antes. ¿No te acuerdas?» Las palabras me helaron. Un déjà vu violento invadió mi mente. La carretera, la neblina, el calor sofocante, el café tibio en la gasolinera de Tepic. Todo parecía repetirse, como si estuviera dentro de un ciclo. Miré el marcador de kilometraje. Kilómetro 239. Ese tramo, otra vez. Detuve el camión en el arcén y bajé, desesperado por aire. Miré a mi alrededor. Nadie. Solo piedras, cactus y la oscuridad rota por las luces de mi camión. Pero cuando volví al asiento del conductor, había una hoja de papel sobre el volante. Era un recibo de flete con mi firma. Fecha: 3 de julio de 2022. 2 años atrás. Solo que no recordaba haber trabajado ese día, ni ese envío. Detrás del papel, garabateado con tinta roja. «Nunca saliste de la carretera, Héctor». La voz regresó por la radio, ahora con un tono casi compasivo. «Esta carretera es un recuerdo. Estás conduciendo para siempre». Miré a mi alrededor, sin entender. La memoria comenzó a fallar. ¿Cuándo fue mi último envío? ¿Cuándo hablé con mi hija por última vez? No pude recordarlo. Y la radio seguía encendida. Siempre encendida. Intenté mantener la calma. Encendí el camión, aceleré. La carretera parecía igual, pero algo había cambiado. Los postes de kilometraje estaban borrosos, y las señales de tráfico, cubiertas por una fina capa de hollín, como si el tiempo allí no pasara igual. Conduje durante horas, o minutos, difícil de decir. El cielo nunca amanecía, y el combustible parecía no acabarse nunca. La radio, aunque apagada, murmuraba. Frases inconexas, voces superpuestas, algunas diciendo mi nombre, otras solo, riendo. Empecé a gritar, solo en la cabina, golpeando el volante, intentando recordar dónde estaba, de dónde venía, hacia dónde iba. Entonces, por primera vez en horas, o días, vi luces. Otra gasolinera, otro lugar. Entré a toda velocidad, toqué el claxon, bajé gritando pidiendo ayuda. Un hombre salió de una pequeña caseta, asustado. «Señor, ¿está bien? Usted está». Miró la placa de mi camión y palideció. Esto es imposible». Le mostré el recibo de flete. Lo leyó, con los ojos desorbitados. «Este camión desapareció hace 2 años, entre Tepic y Hermosillo. El conductor era usted». Guardé silencio. Sacó su celular, me mostró una noticia. Una imagen. Mi camión volcado en el kilómetro 239. La cabina en llamas. Un cuerpo carbonizado. Nombre en el pie de foto, Héctor Álvarez. La radio de mi camión se encendió de nuevo, sola. «Listo para otra noche, Héctor». Me quedé ahí, paralizado frente a la pantalla del celular, mirando la imagen de mi camión en llamas, y lo que supuestamente era mi cuerpo. El empleado de la gasolinera balbuceaba algo sobre llamar a la policía, pero su voz sonaba como si viniera desde bajo el agua. Me alejé. Subí de nuevo a la cabina. Todo estaba igual, hasta el olor,
Combustible, polvo, carretera. Arranqué. El motor respondió de inmediato, como si nada hubiera pasado. Y la radio, claro, seguía encendida. Intentaste salir, Héctor. Todos lo intentan. Pero esta carretera no termina. Miré el espejo retrovisor y, por un instante, no vi mi reflejo, solo el asiento vacío. Volví a la carretera, sin rumbo, sin destino. Sigo conduciendo. La noche nunca cambia. El medidor de combustible nunca llega a cero. Y la radio, siempre ella, susurrando voces de lugares que no recuerdo haber pasado. De vez en cuando, escucho a otros camioneros. Algunos me hablan, piden ayuda, dicen estar perdidos. Otros, solo gritan. Al final, todos escuchan la misma voz. Aquella que, un día, me dijo, no te detengas en el kilómetro 239. Y aunque sé que no debo, a veces, aún me detengo. ¿Crees que Héctor encontrará la salida? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por ver el canal, dale me gusta y suscríbete hasta la próxima.